Siempre empieza de la misma manera. Ella te mira, no como eres, sino como quien imagina que podrías llegar a ser. Lo sientes en su mirada, ¿verdad? Ese destello de esperanza. ¿O es hambre? Crees que te está viendo, pero no es así. Te está midiendo, evaluando, explorando como un lienzo en blanco esperando que ella pinte su obra maestra. Pero la obra maestra no eres tú. Nunca lo fuiste. Y Carl Jung te lo advirtió, no con las palabras suaves de un orador motivacional, sino con la precisión quirúrgica de un hombre que pasó la vida contemplando el abismo psicológico del alma humana. Toda su vida se dedicó a cartografiar lo que llamó el inconsciente, esa parte de la mente que opera silenciosa bajo tu conciencia, y descubrió algo aterrador sobre las mujeres. No solo se enamoran de los hombres, se enamoran de la idea de los hombres, de la fantasía de la proyección, y lo más terrorífico es que la mayoría ni siquiera lo sabe. Podrías pensar que ella te elige, pero en realidad elige la versión de ti que ha creado en su mente, un títere psicológico que existe para desempeñar un papel en su película privada, y cuando dejas de encajar en el guión, cambia de actor, no de historia. Jung llamó a esto proyección. Él anima la imagen interna masculina que vive en cada mujer, y cuando esa ánima está inmadura, poco desarrollada o sin control, se convierte en un tirano en la fuerza invisible que hace a las mujeres perseguir hombres peligrosos y rechazar a los buenos, que las impulsa a discutir sin razón, a dominar sin sabiduría y a moralizar sin responsabilidad. Jung no lo endulzó, lo describió como una posesión espiritual, un estado en el que la mujer misma deja de actuar desde su conciencia para hacerlo desde el oscuro dominio de su fantasía masculina interna, y los hombres caen en la trampa porque nadie les enseñó a detectarlo. Confunden ser deseados con ser comprendidos, confunden ser elegidos con ser entendidos, creen sus palabras cuando dicen que eres distinto, cuando en realidad eres solo el último rostro contratado para cumplir un papel que han ensayado desde niñas, y cuando la fantasía se desmorona, cuando la máscara cae, quedas desconcertado, traicionado, humillado, preguntándote qué hiciste mal, pero no hiciste nada malo. Simplemente dejaste de ser un actor convincente en la obra de otro. Jung advirtió que la única salida de este teatro psicológico pasa por lo que llamó individuación, el proceso de toda la vida de volverse completo en uno mismo. Y aquí va la verdad incómoda. La mayoría de los hombres nunca emprende ese viaje. Te han entrenado para buscar aprobación, para ansiar validación, para permitir que las mujeres definan tu valor, y mientras lo hagas, seguirás interpretando el mismo papel una y otra vez, siendo reemplazado cada vez que la audiencia se aburra. La individuación no es glamorosa, es brutal. Exige que enfrentes las partes de ti que has sepultado, las débiles, las inseguras, las rotas, y te exige que dejes de culpar a las mujeres por no verte, y empieces a verte a ti mismo, porque esto es lo que Jung sabía, y que la mayoría de los hombres jamás entenderá. No te conviertes en hombre por ser elegido, te conviertes en hombre por elegirte a ti mismo. No consigues tu valor por su afecto, lo conquistas plantándote en soledad, plenamente despierto, enteramente responsable, vivo. Un hombre que se ha enfrentado a su inconsciente no puede ser seducido por la proyección. Ya no es títere en la fantasía de alguien, es el autor de su propia realidad. Jung observó que la mayor tragedia de los hombres modernos no es que sean rechazados, sino que están dispuestos a moldearse en cualquier forma que crean será aceptada, llamándolo compromiso, compañía o amor. Pero Jung lo llamó autotraición. Advirtió que los hombres que ignoran su desarrollo psíquico se convierten en esclavos de la proyección femenina, doblándose como arcilla húmeda para adoptar las formas que exigen mujeres que ni siquiera conocen sus propios deseos. Dejas de ser hombre y te vuelves máscara. Sonríes, asientes, acuerdas, actúas hasta que olvidas quién eras antes de ponerte la máscara. Y ellas lo perciben. Oh, cómo lo perciben más de lo que jamás imaginarías. Porque lo que crees que las enamorará, tu obediencia, tu previsibilidad, tu disponibilidad, se convierte en la razón por la que pierden la atracción. ¿Por qué? Porque como enseñó Jung, el instinto femenino no se siente atraído por la comodidad, se siente atraído por el misterio, por el riesgo, por el hombre que no puede definir o controlar por completo.
El momento en que te muestras completamente conocido, sin límites, sin columna vertebral, no te vuelves más querido, te vuelves invisible, desechable, reemplazable. Y sin embargo, aquí está la paradoja que esclaviza a la mayoría. Temes más la soledad que la falsedad. Prefieres perderte antes que perderla a ella. Prefieres vivir un papel que enfrentarte al terror de estar sin aplausos. Pero Jung enseñó que hasta que un hombre abrace esa soledad, jamás será libre. Escribió que la individuación no es para los débiles de corazón, porque exige morir antes de morir. Dejar que las versiones falsas de uno mismo ardan para que algo real emerja. Y déjame decirte algo que nadie quiere decir en voz alta. La individuación es solitaria, aterradoramente solitaria, porque al caminar ese camino, comienzas a ver cosas que no puedes dejar de ver. Empiezas a reconocer los juegos que la gente juega, las máscaras que viste, las mentiras que se cuentan para sentirse seguros. Y cuando intentas compartir lo que ves, te ridiculizan, te llaman frío, arrogante, demasiado serio, te acusan de problema. Pero no eres el problema, eres el espejo. Y a la gente odia el espejo cuando le muestra algo que no quiere enfrentar. Jung sabía esto bien. Pasó décadas estudiando pacientes aterrorizados de confrontar su sombra, las partes oscuras y rechazadas de su psique que se niegan a reconocer. Y las mujeres, advirtió, suelen criarse en culturas que las recompensan por evitar esa confrontación, diciéndoles que son puras, emocionales, intuitivas y completas tal como son. Pero Jung no lo creía. Escribió que el mayor peligro para las mujeres era su animus inconsciente, la voz interior que habla con falsa certeza, falsa autoridad y falsa superioridad moral. Advirtió que, si una mujer no enfrenta e integra esa fuerza masculina interna, se convierte en prisionera de ella, proyectándola en cada hombre que conoce, culpándolos por la guerra que se niega a librar dentro de ella. Y aquí estás tú pensando que eres su salvador, creyendo que serás la excepción, pensando que si la amas lo suficiente, demuestras lo bastante tu valía, actúas de maravilla, finalmente te elegirá a ti. Pero la proyección no funciona así. Jung enseñó que la proyección es un ladrón que roba la realidad y la reemplaza con ilusión, y hasta que ambos, hombres y mujeres, despierten de esa ilusión, están destinados a repetir la misma tragedia una y otra vez culpándose mutuamente, sin darse cuenta de que los dos bailan con sombras. Y aquí yace el giro irónico. La mujer que una vez te vio como su héroe, te verá un día como su enemigo no porque hayas cambiado, sino porque no cumpliste la fantasía que proyectó en ti, y ni siquiera lo notará. Jung llamó a esta traición psicológica algo inevitable cuando ninguna de las partes asume la responsabilidad de su mundo interior. Tú no le mentiste, no la traicionaste, simplemente defraudaste al personaje invisible que inventó en su inconsciente. Nunca fuiste él. Por eso te guarda rencor, no por tus defectos, sino por fallar en encarnar el mito que nunca te contó. Fue contratado para interpretar a alguien que no existía. Jung dijo una vez, la gente hará cualquier cosa por absurda que sea para evitar enfrentarse a su alma, y ningún lugar ilustra esto mejor que las relaciones románticas. Ambos entran en ellas, no como individuos completos, sino como proyecciones ambulantes, arrastrando sus miedos no vividos, sus necesidades insatisfechas y sus heridas infantiles, sin resolver hacia los brazos de otro ser apenas comprendido. Tú lo llamas amor, Jung lo llamó posesión, y como un hombre hipnotizado sigues entrando en la trampa pensando que esta vez será diferente, pero nunca lo es, porque aún no te has hecho la pregunta más aterradora que un hombre puede hacerse. ¿Y si soy yo el responsable de este patrón? Quieres culpar a las mujeres, tildarlas de manipuladoras, engañosas, superficiales, pero Jung te miraría a los ojos y preguntaría, ¿y por qué te dejaste elegir por esa mujer en primer lugar? El hombre que se niega a confrontar su mundo interior femenino está destinado a ser esclavo del de ella. No eres víctima, eres voluntario. Elegiste hacer el tonto, elegiste ser actor en su mito privado, porque enfrentar tu propio vacío,
tu falta de integridad, era más aterrador que interpretar un papel en la fantasía ajena. Y aquí es donde la mayoría de ustedes dejará de escuchar, porque aquí termina la comodidad y comienza la responsabilidad. Jung no ofreció soluciones baratas ni dio 3 pasos para la grandeza alfa. Ofreció la tarea brutal de toda la vida de la autoconfrontación, de sentarte a solas en el silencio de tu mente, hasta que las ilusiones empiecen a agrietarse, hasta que la voz interior que dice, no eres nada sin ella, comience a morir. Y no te equivoques. Esa voz luchará por su vida, te dirá que la necesitas, que estás incompleto sin ella, que ningún hombre puede vivir sin validación femenina. Pero la obra de Jung susurra algo más peligroso, que el hombre que puede mantenerse sin ella, sin aprobación, sin aplausos, sin ser necesitado, es el hombre que finalmente es libre, libre de proyecciones, libre de actuaciones, libre de la tiranía de vivir como la idea que otros tienen de un hombre. Y cuando llegues a ese lugar, no te volverás frío o distante, te volverás real, arraigado, vivo en tu propia piel. Entonces paradójicamente las mujeres se sentirán más atraídas, no porque las necesites, sino porque no las necesitas. Y sonreirás, no porque tu corazón sea duro, sino porque finalmente entiendes. Entiendes que ella también está en su propio viaje, que debe enfrentar su ánimos, que debe despertar de sus ilusiones, y no puedes hacer ese trabajo por ella. Solo puedes hacer lo que Jung hizo, andar tu propio camino con tal valentía que te conviertas en un espejo viviente que refleje la verdad a todo aquel que se atreva a mirarla. La mayoría apartará la mirada, pero unos pocos raros, te lo agradecerán. Y esa, amigo mío, es la diferencia entre ser amado por el papel que interpretas y ser respetado por el hombre en que te has convertido. Cuando llegue ese momento, cuando finalmente entiendas que no necesitas actuar más, notarás algo extraño. Verás cómo la gente se incomoda a tu alrededor. Lo sentirán, aunque no lo puedan nombrar. El peso de tu presencia los descolocará porque ya no entras en las categorías predecibles que usan para sentirse seguros. Jung bromeó diciendo que los dioses se han convertido en enfermedades, que lo que las culturas antiguas llamaban posesión divina, la psicología moderna llama neurosis. Y no te equivoques, los hombres que persiguen validación son los más enfermos espiritualmente. ¿Crees que eres romántico cuando dices, haría cualquier cosa por ella, o ella es mi todo? Pero Jung negaría con la cabeza y diría que lo que llamas amor es, en realidad, una negativa a cargar con tu propia alma. Es más fácil proyectarla en una mujer y hacerla portadora de tu esperanza, tu sentido, tu propósito, porque si ella lo porta, tú no tienes que hacerlo. Pero aquí está el giro brutal. Cuando ella comprende que no fue diseñada para llevar tu alma, la soltará. Debes soltarla, porque ninguna mujer, por muy amorosa que sea, puede soportar el peso de un hombre que se niega a sostenerse a sí mismo. Y cuando la suelte, te sentirás traicionado, pero no deberías. Deberías agradecérselo, porque en ese momento, cuando la ilusión se derrumba, por fin te enfrentas a la verdad. El trabajo de convertirte en hombre nunca fue suyo, siempre fue tuyo. En ese crudo instante de claridad, tienes 2 opciones. Puedes culparla, amargarte, unirte al coro de hombres enfurecidos que señalan con el dedo a las mujeres, burlándose, resentidas, jurando nunca más amar a otra, o puedes hacer lo que Jung hubiera exigido. Volverte hacia adentro, empezar el solitario, aterrador y liberador trabajo de individuación, de volverte completo sin necesitar de otro para completarte. Porque la verdad es que la mujer que buscas allá afuera es el reflejo de la parte tuya que has abandonado. Hasta que enfrentes esa parte, cada relación será una actuación, cada conexión una transacción, cada amor una mentira. Pero cuando la enfrentes, cuando integres tu propio mundo interior femenino, te convertirás en un hombre que ya no necesita perseguir a las mujeres. No las perseguirás, no las manipularás, no actuarás para ellas. Simplemente permanecerás firme, arraigado en quién eres, y entonces, algo milagroso sucederá. Ya no atraerás a mujeres que quieren un personaje,
Atraerás a mujeres que anhelan la verdad. Y lo sabrás cuando ocurra, porque ella no te exigirá actuar, no intentará cambiar tu guión, no se enamorará de tu fantasía. Te mirará de frente, cruda y auténtica, no como a un Dios que busca adoración, sino como a un ser humano dispuesto a caminar su propio sendero a tu lado, sin máscaras, sin proyecciones, sin juegos. Y cuando la encuentres a la verdadera ella, no a la fantasía, verás la diferencia al instante. No te llenará de grandes declaraciones, no te tratará como la pieza que le falta al rompecabezas, no te seducirá con el lenguaje de la culminación, porque no busca ser completada, no busca ser salvada, ha hecho el trabajo, ha enfrentado su sombra, ha confrontado su ánimus, ha quemado sus propias ilusiones. Y por eso no necesitará que actúes ni que lleves su alma, solo caminará a tu lado, auténtica, plena. Y amarás tal vez no porque la necesites, sino porque la has elegido desde tu fuerza, desde tu plenitud, desde un lugar que conoces sin disculpas quién eres. Carl Jung no te dejó un mapa para seguir, te dejó una advertencia. Todo hombre que se niega a confrontarse a sí mismo se convierte en esclavo de las proyecciones de los demás, especialmente de las mujeres. Pero también te dejó un desafío. Recorrer el sendero de la individuación, dejar de culpar a las mujeres por los papeles que tú mismo te ofreces a interpretar, dejar de buscar la totalidad en los ojos ajenos, de esperar a ser elegido. Porque el hombre que se elige a sí mismo, sin concesiones, implacable, es el hombre que no puede ser controlado por la fantasía, que no puede ser seducido por la actuación, que no puede reducirse a un personaje del guión de otro. Ese hombre se convierte en el autor de su propia vida. Y si has llegado hasta aquí, si este mensaje ha resonado en lo más hondo de tu ser, no te limites a deslizar. No dejes que esto sea otra cosa que consumes y olvidas. Tómate un momento ahora mismo para dar like, compartir este video con otro hombre que necesite oír esta verdad, y suscribirte para más. Tu apoyo no es solo para nosotros, es para el próximo hombre que aún vive en la ilusión, esperando ser liberado. Ayúdanos a difundir este mensaje, a despertar al mundo, un hombre a la vez.